создание двусторонней рабочей группы по взаимодействию в сфере обеспечения Bueno, pues ahí lo tienen. кибербезопасности. Uno es Sergei Lavrov. No lo reconocerían, pero bueno, máximo responsable de Rusia en aquella época, en la época posterior al golpe, pero en la cual ya estaban con hackeos. Y a esta persona la conocen perfectamente, Borrell, en la etapa de ministro. ¿Vale? En la etapa de ministro, después de la moción de censura, ministro con Pedro Sánchez y, efectivamente, en relaciones y en encuentros con Rusia. Bueno, si les cuento el motivo, se van a partir de la risa. Lo que aseguraba cuando ya había informes del Parlamento Europeo diciendo hay injerencia rusa, están apoyando el golpe separatista fue en el 17, bien, y están hackeando redes y están metiendo comandos, ¿vale? Bien, en medio de eso, lo que le ofreció Rusia a Borrell para hablar era un pacto de ciberseguridad, con dos narices, y allá que lo recibió, y allá que estuvo Borrell, es decir, el gobierno socialista, en contacto con los rusos. O sea, la opción de que vinieron a hablar con ciberseguridad se la creerá Borrell, Lavrov y alguien más por ahí, seguro que encontramos alguno. Yo ya les digo que ni de broma. La siguiente opción es, pues no lo sé, a lo mejor alguien trasladó el mensaje de no apretéis las tuercas en la Unión Europea porque estamos respaldando al separatismo y el separatismo son vuestros aliados. Sandra León, Luis Fernando Quintero, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? No sé si queréis elegir entre las dos opciones, ¿cuál os quedáis? La de ciberseguridad o, oye, no nos toquéis las narices, ¿vale? Que a lo mejor tenemos intereses conjuntos. Hombre, era evidente que ya se sabía entonces el problema que había con las injerencias rusas. Irse a Rusia a hablar con Lavrov para pactar ciberseguridad sería algo así como ir a hablar con Corleone para pactar la política contra las mafias. Iba a hacer una comparativa con el Tito Berni, pero casi que me la callo, sí. O pactar la política antiterrorista con Bildu. Ah, perdón, que eso ya se va haciendo. Es decir, el PSOE en esto es un maestro, siempre lo ha sido. Pero a mí me hace mucha gracia que se sepa esto en este momento cuando, no recuerdo si fue un poco antes de esta reunión o un poco después de esta reunión, después de todo lo sucedido en Cataluña, cuando el señor Borrell se plantó delante de las masas en aquella famosa manifestación en Barcelona después del golpe constitucionalista y en la que vino poco menos que a convertirse en uno de los adalides de del constitucionalismo en Barcelona. ¿Y antes te habías ido a Rusia a ver a los que estaban con injerencias en el proceso separatista? ¿A pactar qué? Sandra, esta semana han ocurrido muchas cosas. Vamos a ver, la investigación para empezar de las injerencias rusas continúa. Y continúa a pleno rendimiento. Otra cuestión es que aquí, como tenemos Koldos, Ábalos, Armengoles, Begoña Gómez, pues parece que no llueve otra cosa que la lluvia tóxica esta que tenemos encima. Pero sí, hay otra lluvia ácida, ya lo creo que sí la hay. Y en Europa se la siguen tomando muy en serio. Y aquí la justicia se la sigue tomando tan en serio que se ha confirmado absolutamente que por supuesto que va a ser investigado e imputado, ya lo está, Carles Puigdemont por terrorismo. Y que evidentemente que continúan las investigaciones por el tema de la injerencia rusa. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez, porque, vamos a ver, primero, él respaldó la famosa aplicación en el Senado del 155. Por cierto, 2 o 3 meses antes había firmado una declaración en Barcelona con el Partido Socialista de Cataluña en la que decía que se comprometía a que, si llegaba al poder, qué casualidad, que lo primero que iba a hacer era reconocer las aspiraciones nacionales de Cataluña. Lo tienen firmado en un documento. Bien, después respalda el 155 para ir de bueno y porque no le quedaba más remedio. Vale. Acto seguido, y durante toda la fase del golpe posgolpe, resulta que descubrimos que Borrell tenía contacto con Rusia. Bien. Hay unas declaraciones de Pedro Sánchez que son estas, reconociendo que Putin es lo peor. La justicia ya está investigando la conexión y el Parlamento Europeo entre Putin y Puigdemont, pero según Pedro Sánchez, Puigdemont es buenísimo y hay que negociar con él. Escúchenle. Putin no solamente está invadiendo Ucrania, sino que lo que quiere es desestabilizar, debilitar la seguridad, la prosperidad de Europa. Y esto es algo que evidentemente todos los aliados hemos entendido perfectamente. Sí, tú lo habías entendido perfectamente hasta que necesitaste a Puigdemont, momento en el que cambias radicalmente y dice todo lo contrario. De todas formas, la ambigüedad con el tema ruso en este gobierno de verdad que es tremenda, ¿no? Y además hay muchos ejemplos. Veíamos ese encuentro entre Borrell y Sergei Lavrov cuando era ministro, ¿no? Y es un encuentro que además decimos, nos creemos que hablaron de ciberseguridad, solamente hay que ver en qué quedó aquello, dónde está ese organismo de ciberseguridad. No se hizo nada, sí, no se hizo nada, además es que no se dieron detalles de cómo se iba a hacer, quién iba a integrar ese comité de ciberseguridad, los rusos, bueno, en fin, pero es que ese encuentro se produjo cuando ya
hay que recordar, todos los hombres del presidente, cuando digo del presidente me refiero a Puigdemont, ya habían desembarcado en Rusia. Esto es Ya. importante tenerlo en cuenta. Y luego además que los contactos entre Borrell y Sergei Lavrov no se quedan ahí. Esto es del año 2018, ese encuentro, pero es que en 2021, una vez que Borrell ya es alto representante de Exteriores para la Unión Europea, él se va a Rusia a reunirse con Lavrov en un encuentro que además fue muy controvertido en el seno de la Unión Europea. Pues déjame que recuerde otra cosa que ocurrió en ese 2021, creo recordar que fue en abril, que había un caso llamado caso Volca, que tenía ya registrados 5 mandos del Eso es. espionaje ruso en Cataluña y 3 entidades financieras que podrían haber contribuido. Y la Fiscalía ¿de quién depende? Pues ya está, Se lo quita. pidió que había que archivar ese caso a toda velocidad. Pues con eso hay que tener en cuenta que en noviembre, creo que es de 2021, se produce el viaje de Borrell, alto representante ya de Exteriores en la Unión Europea, a Rusia. Un viaje que, como digo, fue muy controvertido porque nadie entendía que se fueran a reunir con Rusia en un viaje que además era el primero que hacía un alto representante en 4 años, nadie había ido allí, en un momento en el que estaba todo el tema de Navalny, vamos, por todo lo alto. Ahora asesinado. Y él se presenta allí. Y además, en las crónicas de aquellos días, que además hoy me he revisado antes de entrar, la prensa decía que había un malestar en la Unión Europea porque la agenda que él tenía era muy difusa. Se sabía que además se iba a reunir con gente de la sociedad civil, pero no se especificaba con quién. No había trascendido nada de los temas y lo único que sucede es que, claro, ante tantas sospechas, ¿qué hace Borrell? Pues airear el tema de Navalny y dice, oye, me he atrevido en la rueda de prensa conjunta a decirle que esto no puede ser. Por cierto, luego Lavrov le reprocha todo el tema del independentismo catalán, ¿no? O sea, un poco paripé, y hay que tener en cuenta, insisto, en el momento en el que se produce esta visita, que ya entonces desató todas las sospechas en la Unión Europea. Vamos, que la agenda más que difusa era dirrusa. Dirrusa, sí. Era rusa y yo creo que aquí es necesario que desde el Ejecutivo se haga un ejercicio de transparencia y nos cuenten al menos qué ha sido de esto, porque si nos tenemos que fiar al final de las investigaciones periodísticas y empezar a atar cabos, claro, si en el 18 se unen para luchar contra las fake news o hablar de ciberseguridad, resulta que uno de los escándalos durante la pandemia fue que el gobierno estaba poniendo en marcha mecanismos de vigilancia para que no hubiera opinión pública en contra del Ejecutivo. Hablamos también de nuevo de temas relacionados con la ciberseguridad. Luego se reúnen el 21, no se sabe muy bien para qué, con Rusia. Y en medio tenemos todo el problema de Cataluña, que precisamente el Ejecutivo del señor Sánchez está empleando a su favor para continuar en el poder. Chico, huele Ya. muy mal. Vamos a escuchar a Maite Pagaza, después vamos a escuchar a Dolors Montserrat. La información que dan es una información que efectivamente estaba ya en circulación desde el golpe, desde el 1 de octubre del 17, porque evidentemente la inteligencia europea ya estaba vigilando los movimientos, la financiación de los CDRs, las injerencias de Rusia. De hecho, llevaba investigándolas desde que invaden Crimea, en el 14. Claro que tenía el seguimiento y claro que hay constancia de que había habido movimientos incluso de financiación. Escuchen a Maite Pagaza. El caso de la injerencia rusa en Cataluña requiere un apunte especial porque la investigación judicial, por fortuna, avanza. Podemos indicar que Rusia llevó a cabo en Cataluña intervenciones combinadas a lo largo de una década entera, combinando agentes de campo del GRU, acceso directo al gobierno regional, incluyendo al prófugo Puigdemont, asesoramiento y una estrategia de desinformación a través de Russian Today y Sputnik, entre otras plataformas digitales, que consiguió pasar información a medios de comunicación que desconocían esta hoja de ruta secreta. Ofrecieron soldados, dinero para montar una especie de paraíso fiscal autocrático, según ha reconocido uno de los implicados públicamente. El objetivo era desestabilizar la Unión a través de la destrucción del Estado de Derecho en España. Y Dolors Montserrat. Ha aparecido una presunta espía rusa, sentada en esta Cámara, una eurodiputada letona con fuertes vínculos con el independentismo catalán. ¿Y cuál es la sorpresa? Que en España el Gobierno de Sánchez no solo está dispuesto a amnistiar todos los gravísimos delitos de terrorismo, corrupción y hasta traición por vínculos con Rusia, sino que en vez de apoyar a los jueces españoles, permite que sus ministros lo señalen. Mira, les resumo, toda esta información la tiene Pedro Sánchez desde que montó el gobierno. Y desde el inicio sabía perfectamente que pactar con el separatismo era pactar con Putin. Lo sabe perfectamente. Y ha seguido efectivamente apretándole las tuercas a los jueces para fastidiarles y fastidiarnos y permitiendo la entrada de toda la injerencia rusa para demoler el Estado de Derecho. Eso lo quiere Pedro Sánchez. A Pedro Sánchez le da todo olímpicamente igual. Pero el mecanismo evidentemente lleva implícito la demolición del Estado de Derecho. Y le da igual. Y en este momento sigue fabricando una amnistía, os lo quiero preguntar.
que tiene que llevar dentro, por exigencia de Carles Puigdemont, una amnistía del delito de alta traición. Es decir, una amnistía a Puigdemont que lleva implícita una amnistía al espionaje ruso y a Putin. ¿Creéis que va a tener narices de sacarlo? Yo os adelanto que yo estoy convencido de que sí. Yo creo que también, yo estoy segura de que también, y además ahora el clima es propicio, ¿no? Porque ahora mismo, tú lo decías antes, estamos tan pendientes de otros temas, que si caso Koldo, caso PSOE o caso como lo queramos llamar, que si tal, que ya el tema de Puigdemont se ha quedado un poquito desplazado, ¿no? Es verdad que estos días tenemos pues esa decisión del Supremo de investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami y ha vuelto un poco a la palestra, pero como esto ha salido de foco, pues en este sentido sí que les puede venir muy bien, y yo creo que sin lugar a dudas esa amnistía va a seguir adelante. Yo creo que ha demostrado que va a hacer todo lo que esté en su mano para seguir en el poder y que le da absolutamente todo igual. Si para que él siga en el poder tiene que aprobar esa amnistía con esas mimbres, lo va a hacer. Y además lo va a hacer sabiendo lo que está haciendo. Quiero decir, todo lo que está haciendo ahora mismo el Estado de Derecho por defenderse, con los jueces en el Supremo calificando a Puigdemont o acusando a Puigdemont de un delito de terrorismo, toda esa resistencia es contra la que está luchando Sánchez. En realidad, Sánchez está luchando contra el Estado de Derecho para poder terminar de demolerlo y cincelarlo a su medida. Y ese objetivo es compartido con Rusia. Yo creo que aquí se dan la mano. Bueno, pues lo tenemos que dejar ya, que nos hemos comido el tiempo. Ahí les dejamos con esta fotografía que estaban viendo, Tatiana Daneka, la espía rusa, que no estuvo exclusivamente con la gente de Junts, estuvo con la de Junts, respaldaba abiertamente a Oriol Junqueras, se reunía con Benegá, porque querían a todos los separatistas para desestabilizar una democracia clave en todas las democracias liberales y occidentales de la Unión Europea. En esas estamos, así que ya saben, dejamos el programa por el momento. Ya saben que durante toda la semana tenemos Socialismo SL, tenemos MA Confidencial, tenemos avances ahora especiales, de hecho, del programa, así que denle ahí a suscribir en YouTube y así se los vamos enviando todo. Y hasta el próximo vídeo, pues ya saben, a levantar España.